registran un principio de incendio por un cortocircuito. Bueno, tienen que ser más atentos ahí. El sector de sesiones de la Cámara de Diputados, en el cuarto piso de la Cámara Baja, registró un principio de incendio en la mañana de hoy miércoles a raíz de un cortocircuito que se produjo durante una instalación de luces en uno de los pasillos. Lo que pasa es que se hace todo muy rápido y están trabajando y están ahí con el celular, ¿no? En general es acá eso, lamentablemente, pero es así. Y en el plano médico, vos que estuviste por el hospital de clínicas, seguís yendo ahí, querido Aldo Benítez, es así también la cosa, se desatiende mucho, hay mucha gente desconcentrada de sus quehaceres, o no es tan así, o hay más rigidez ahí. La gente se transforma cuando ingresa a un sitio así donde tiene que posicionarse con el rol que le da digamos, el profesionalismo, digamos, un médico, una enfermera, alguien que esté ahí en la parte administrativa de un hospital. La gente es más rigurosa o no tanto. ¿Cómo te va? Aldo Benítez está con nosotros. ¿Quién es Aldo Benítez? Es un médico especialista en endocrinología y diabetología. Es un capo, entre paréntesis. Y también abrazó la música en algún momento y sigue con la música. Le gusta, por supuesto, Santana y todo ese tipo de cosas y otros referentes. ¿Cómo te va, Aldo? Te decía, para romper el hielo, porque es una costumbre acá, pues está la gente, o el que está supuestamente vigilando, el policía, está así con el celular. ¿Y cómo va a estar atendiendo lo que pasa? No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Bueno, buen día, muchas gracias. Acércate, por favor. Muchas gracias a la invitación, sí, totalmente. Estamos en casa, nadie nos escucha. Vos y yo no estamos acá. Estamos, hospital, estamos recién jubilado del hospital, hace mi segundo mes de jubilado, pero segundo mes. La gran parte de mi vida la pasé en el hospital de clínicas, sí. Totalmente se cumplen muchos roles ahí, no solamente nosotros como médicos, sobre todo al empezar la carrera, sos médico, sos enfermero, sos camillero, de repente, asistente social. Por la situación económica, social de nuestros pacientes, no te dedicas solamente a la medicina. Tenés que conseguirle la medicación, tenés que conseguirle los estudios, tenés que hablar con colegas de algunos centros privados. Ángel de la guarda. Sí, totalmente, porque si no el paciente no mejora. Y entonces el jefe te obliga a que el paciente tenga un correcto diagnóstico, que mejore, que tenga un buen tratamiento, pero eso ya es todo tuyo. Entonces se cumplen múltiples roles de todo punto, el administrativo, la enfermera, el médico. Entonces, pero en la gran mayoría de los casos se llega a buen puerto, por suerte. Pero a veces, sí, no, ya sé, pero a veces escribís ahí para una indicación médica a un paciente, y el paciente como que te mira así y vos te das cuenta que no entiende lo que le pusiste o no sabe leer directamente, y ella es una persona entrada en años, y eso pasa también. Si no querés creer eso, pero vos le indicás al paciente, le explicás o le escribís la indicación, y como decís, te mira y vos te das cuenta ya con el tiempo que no lee. O de repente mira lo que se le escribiste y no entiende. Entonces tenés que tomarte tu tiempo con paciencia y explicarle, o de repente ya le decís que la próxima vez, si estás solo, que venga con algún familiar para poder explicarle la medicación o el tratamiento a seguir. Bueno, Aldo Benítez es una persona maravillosa. Yo la conocí, o sea, lo conozco a él desde hace ni un mes todavía, me parece. Pero es una persona muy humana. Por eso él está acá. Porque él es muy humano, muy solidario. Estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, jefe del Departamento de Endocrinología en el Hospital de Clínicas hasta hace 2 meses, y forma parte del equipo del Santa Clara, del Hospital Británico, del Migone, de Asismed. Él está en todas partes.
desde el año 1998, porque está en todos esos sitios importantísimos, porque es una persona muy valiosa en lo suyo, Es seguramente el más destacado endocrinólogo que hay acá ahora y diabetólogo también que hay acá ahora, así que hay que atender lo que nos diga, porque él sabe mucho y acierta. Y no es así nomás que te escribe y cierra la puerta y chao. No es así. Él está hasta que hagas el seguimiento y él sigue telemáticamente también ese seguimiento hasta que encuentre él que todo está funcionando respecto a la mejoría que una persona tiene que tener después de pasar por sus indicaciones. Bueno, el caso de la diabetes es una enfermedad muy peligrosa, porque al parecer es una enfermedad silenciosa, nadie le hace caso a la diabetes, pero te está corroyendo, te está carcomiendo, te está desajustando internamente. ¿Y cómo describirías a la diabetes? Así sucintamente nomás. Sí, la diabetes es una enfermedad crónica que tiene antecedentes familiares, que se caracteriza por tener el azúcar alto, como dice la gente. Un valor más de 126 ya te habla de diabetes. Como vos decís, le llaman el asesino silencioso. Está ahí, no se hace ver. Cuando se hizo ver, ya crea problemas. Un dato de un estudio muy grande, el estudio se llama del Reino Unido, que se llama UKPDS, nos enseñó hace años, finales de los 90, que al diagnóstico de diabetes, el 50% de las personas ya tienen alguna complicación relacionada con la enfermedad. O sea que no es que empezó el problema ahí al año 0, empezó 10 años antes con la obesidad, 15 años antes y con los antecedentes familiares. ¿Qué tipo de complicaciones, por ejemplo? Y la diabetes tiene diferentes tipos de complicaciones. Se dividen así a grandes rasgos, una complicaciones se llama de los grandes vasos, que se llama macrovascular. Personas tienen más posibilidad de tener un infarto, un accidente cerebrovascular o que se les tranque la circulación de las piernas, que se llama vasculopatía. Y tenemos las complicaciones de los pequeños vasos, que se llaman microvasculares, los problemas de retina, los problemas del riñón, los problemas de los nervios, y la suma de los dos es lo que solemos ver que es el pie diabético, como le dice la gente. Entonces. Completito. Te afecta, decimos a los pacientes, de la punta del pelo hasta la punta del pie si te portás mal. Si te portás bien, haces el correcto tratamiento, probablemente no te va a pasar nada, porque todos deberíamos de cuidarnos, tener un plan alimentario, todos deberíamos hacer actividad física, y la diferencia es hacerte algunos controles y tomar o aplicarte ciertos medicamentos para estar bien. El porcentaje de diabéticos acá en Paraguay creo que es alrededor del 10%. El 10% de la población, sí. O sea que si tenemos 7 millones... 700.000. Hay 700.000 y la mitad de eso, personas diabéticas. La mitad de eso no saben que tiene, es otro problema. Entonces... están haciendo campañas, el Ministerio de Salud, el programa de diabetes hace campañas en los hospitales para poder hacer un correcto y temprano diagnóstico de esta enfermedad. Cuanto más temprano le tomas, si es posible, antes de que aparezca, tratar de prevenir. Pues se puede prevenir la enfermedad, entonces no se llega a estas complicaciones. El 90% de las personas que padecen esta enfermedad cuenta con diabetes tipo 2, mientras que el 10% es la del tipo 1, y en este último grupo la mayoría de los afectados son menores, partiendo de la base que Paraguay tiene el 10% de su población diabética, o sea, son 700.000 personas más o menos que están en este tren de cosas y que ese porcentaje tiene que cuidarse o atender o visitar a los médicos pertinentes. Uno de ellos es Aldo Benítez, que está acá con nosotros, endocrinólogo, diabetólogo. ¿Y cómo se va, digamos, llevando la enfermedad? ¿Cómo acompañando la enfermedad de la manera más correcta posible? ¿Qué hay que tener en cuenta? Con respecto al tratamiento, sí, claro. Uno es diabético o insulino dependiente, porque están los diabéticos
y están los insulino Por eso dependientes. llamaba antes, hasta el año 1997 se dividía la diabetes en insulino dependientes y no insulino dependientes. Entonces llegaba el paciente el primer día de la consulta y te preguntaba, ¿yo soy insulino dependiente o no? Pero los estudios y la historia de la diabetes te dice que ese no insulino dependiente, al 10º año de diagnóstico, 50% requiere insulina. Al año 15, 75%, y llegado al año 20, 100% requiere insulina. Por eso cambió la terminología para evitar de repente confusiones en el paciente y también en los médicos. ¿Y ahora cómo es entonces? Y se llama diabetes tipo 1, que es la antigua, sí. que requiere insulina desde el inicio, 4 o 5 aplicaciones por día de insulina para vivir. Para vivir. Sí, si no se pone insulina, se muere. Hasta el año 1921, cuando se descubrió la insulina, todos los pacientes con diabetes tipo 1 se morían en días. ¿Sí, che? Sí, señor. Y después tenemos... ¿Y cómo habrá sufrido esa gente? Sí, entonces? así mismo. Cambió totalmente la historia. Hace 2 años, 3 años se cumplieron los 100 años de la insulina. Eso fue en Canadá. Entonces, y después tenemos la insulina, la diabetes tipo 2. Entonces, que puedes empezar con plan alimentario, le empezás con medicación, pero a medida que va avanzando, tenés más probabilidades de usar insulina. Entonces ya se cambió el término. Entonces se le dice hoy en día, la pregunta es el paciente el primer día, ¿voy a usar insulina o no? Probablemente en este momento no, pero acá un tiempo existe alta probabilidad por las estadísticas de que te apliques insulina o algunos otros medicamentos nuevos que en forma inyectable. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Lo que uno ingiere, ¿verdad? Claro. Porque eso es lo que fomenta la diabetes o hace que uno disminuya la diabetes. Entra por la boca la cosa. Entra por la boca. No le llamamos más dieta hoy porque dieta quiere decir mucho restricción. Es aprender. Educación es lo más importante. Educación. Aprender a comer. Casi se puede comer de todo, pero hay que saber las porciones y la forma, en qué momento hacer. En segundo lugar, son los pilares, se llama el tratamiento de la diabetes. Segundo lugar, actividad física. Hay que hacer regularmente, insistir con eso. Generalmente el que hace actividad física anda bien. Y en tercer lugar, no anda mal. Y no generalmente no anda bien, exactamente. Y en tercer lugar, la medicación, que debe ser dinámica. Que hay que controlar y no quedarse. Hay un término que se llama inercia clínica. Yo te doy tu medicación hoy, una pastilla de metformina, y no quiere decir, la gente interpreta que esa medicación 1 por día ya va a tener de por vida. Ya estoy tomando, déjame en paz más o menos. Ya puedo comer lo que quiera, voy a hacer actividad física, ya estoy tomando la medicación. Eso probablemente a los 6 meses, 1 año, 2 meses ya no va a ser suficiente. Hay que agregarle otra medicación. Y así es dinámico el tratamiento. Eso es lo que tendríamos que entender para que no entrar en como le decimos, en la inercia clínica. En la inercia clínica. Y eso le enseñamos a los mismos médicos. Eso es lo que no esperar, cambiar. Ir evolucionando, ayornarse, claro, que se ayornen. Sí, y se queda ahí, se queda para siempre. Entonces cuando nosotros le vemos después de 10 años, ya estamos con complicaciones serias. Es notable. Y sigue el paciente y el mismo tomando las mismas cosas. Sus medicaciones. Porque el médico por teléfono nomás le dice las cosas. Continúa o se va a retirar nomás la medicación, ya sea de IPS o del ministerio, retira y no le ve. Entonces le da. Entonces entramos todos en la inercia hasta que aparece la complicación. Bueno, hay preguntas acá acorde a este tema que es fundamental y yo sé que la audiencia está ávida por saber todo acerca de la diabetes, por lo menos parte de cómo funciona alguien con diabetes, de cómo debe de funcionar, si es que se cuida, si es que se alimenta bien, si es que toma en cuenta las directivas de los médicos especialistas, por supuesto que van a sortear todo tipo de obstáculos. Existen factores de riesgo de diabetes. Sí. ¿Cuáles son esos factores? Primero es antecedentes familiares. Si tu mamá o papá tuvo diabetes, tenés alta probabilidad, una buena probabilidad de tener diabetes. Segundo factor de riesgo es muy importante, es la obesidad. Perdón, pero si uno no tuvo algún familiar con diabetes, ¿cómo? Generalmente, ¿qué es lo que pasa? Que antes no se sabía esto, decían muerte natural, nomás, murió de muerte natural. Probablemente tu abuelo tuvo un flor de infarto tuvo. Entonces, muerte natural. No se estudia. Hoy en día nomás lo que se hace es los chequeos de las empresas o la gente se va a chequearse ante una cirugía y entonces aparece. Porque los primeros
el primer tiempo la diabetes es asintomática, o sea, aparece en el análisis. Sí, Entonces, buscando, si yo le pregunto a una persona con diabetes tipo 2, antecedentes Acércate. familiares, 60 a 90% tiene algún antecedente familiar. ¿Sí? Eso es más lo que probablemente ocurra. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo se controla la diabetes? Ya es una consulta que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo uno controla su nivel de azúcar, digamos? Sí. Eso a través de lo que ingiera Claro. la El persona. plan alimentario, repetimos, la actividad física y la medicación. Y hacerse controles con su médico regularmente para darnos cuenta que si hay algún cambio, entonces rápidamente ajustar la medicación para que no vaya avanzando la enfermedad. Es una enfermedad que avanza. Entonces hay que tomarle a tiempo y totalmente se puede vivir sin ninguna complicación. Ya tenemos muchísimos casos diabéticos tipo 1 o 2 con 50 años de enfermedad. Están ahora con más o menos promedio de 10 años, tienen 60 años y no tienen ninguna complicación. O sea, existe, es posible. ¿Se cura la diabetes o La no? diabetes no se cura, se controla. No existe se el ex diabético. No existe no que existe. yo tuve diabetes y me curé. ¿Está controlado o no? Se descuida Pero y dicen vuelve que otra vez. están esas medicinas a través de los yuyos, ese tipo de cosas que dicen que se toma esto, se toma aquello y te cura de la diabetes. Esa es ¿Eso es cierto o la no? medicina tradicional, ¿verdad? Nosotros generalmente no vamos en contra de eso, sino que le decimos, metele tu yuyo, Hay una planta de insulina, por ejemplo, que se llama. Una planta que se llama insulina. Muy peligrosa el nombre, pero toma, no tiene nada que ver con la insulina. Te dicen, no me voy a poner insulina si yo ya tomo la insulina en hoja. Entonces, que siga con su medicación tradicional, yuyo, eso, pero que no deje su medicación. Claro. ¿Y cuáles son esas complicaciones de las que mencionabas? Las complicaciones en un diabético, digamos. Sí. ¿Cómo uno se siente complicado, como que la cosa no está funcionando bien? Sí. Se empieza a levantar muchas veces a orinar a la noche, tiene sed, empieza a tener sed que no tenía, empieza a perder peso. ¿Vos creés que eso siempre ponemos el gordito o que con sobrepeso o el flaco? ¿Quién está mejor? ¿El que bajó 1 o 2 kilos cuidándose o el que bajó 10 o 20 kilos sin hacer dieta? Está peor el que perdió peso. La diabetes te consume. Pues por la falta de insulina te consume y perdés mucho peso. O bien de repente aparecen alteraciones en la vista. Entonces empezás a ver nublado. Entonces es una alerta roja que tiene que consultar porque algo está mal, algo no está funcionando. ¿Y qué alimentos incrementan el azúcar? ¿Qué es lo que no hay que comer, digamos? A mí me dijeron que remolacha no hay que comer, que palta no hay que comer, no hay que tomar cerveza. Está bien. No sé si es cierto. Casi todo se puede comer. Lo único que tenemos que suspender son los hidratos de carbono las uvas, simples. las uvas. Frutas prohibidas, lo que le decimos como una idea a los pacientes, frutas prohibidas. Uva, mango, muy dulce. ¿Por qué no comes un mango, pues? Tenés la figura ahí el señor, la señora sentado frente al tacho de basura no come un mango, 5, 6, 8 y va tirando, ¿verdad? Entonces, moderado eso y aguacate. Con cuidado porque tiene mucho triglicéridos. Después prácticamente todo se puede comer, pero todo en porciones y bien controlado. Por supuesto que depende de tu valor de azúcar. Si tu valor de azúcar está muy alto, prácticamente hay que sacar todo hasta estabilizar y después se le va metiendo los alimentos de a poquito. Bueno, y qué sé yo, y el azúcar en sangre, ¿qué tan seguido uno puede o debe verificar el nivel de azúcar en sangre? Uno tiene que hacer en momentos distintos del día, cuándo es demasiado bajo, cuándo es demasiado alto, que uno debe de hacer si el azúcar en sangre es demasiado bajo también. Sí. O de repente, qué sé yo, o de repente se eleva mucho y cómo bajar eso, porque... Hay un nivel objetivos tenemos del control de la glucemia. En ayunas y antes de las comidas, el objetivo general es tener menos de 130. Y durante el día, después de comer 2 horas, que no sea mayor a 180. Con eso más o menos tendríamos en una persona con diabetes, por supuesto, una glicemia controlada. Aparte de eso, hay un análisis que se llama hemoglobina glucosilada
o glicosilada o glicada, que es el promedio de la glucemia de 3 meses. Entonces, esto su médico le tiene que pedir, pues con eso entonces sabemos cómo estuvo la glucemia de 3 meses. ¿Qué es lo que hacen los pacientes? Se cuidan 48 horas antes de hacerse su análisis, comen todo lo que hay y se cuidan. Entonces sale relativamente bien al tercer día de cuidado, pero ese nivel de hemoglobina glicada tiene que cuidarse por 3 meses. Ese yo creo que es uno de los mayores adelantos ya de años. Entonces te reís de ellos, de que no me vayas a joder más o menos, pues tener 130, 140 y tu hemoglobina glicada está altísima, o sea que te cuidaste el día antes. Y ahí te dice, eso no tenía en cuenta. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Y uno tiene que revisarse que, por ejemplo, si uno sabe que es diabético, el corazón, los tiene que ojos, hacerse los controles pies. anuales de ojo, de retina. Controles anuales de la retina. Tiene que ir al oftalmólogo para controlarse la retina. Tiene que juntar la orina por un día, todo lo que orina en un día, para ver el funcionamiento, cuánto funciona el riñón y cuánto de proteínas pasa de la sangre al riñón, que es la primera lesión del riñón que aparece. Y hacerse controles de corazón periódicos, por lo menos una vez al año, cada 2 años, controles de corazón. ¿Por qué? Porque las personas con diabetes, para que tengan una idea, pueden tener un infarto y no tienen dolor. No es el dolor fuerte como que vemos en la tele, que le aprieta, que se cae del dolor. Las personas con diabetes pueden tener un puntito, una pequeña opresión o nada, o le falta un poquito del aire. Eso es equivalente a estar teniendo un infarto. Entonces, por eso es importante hacerse los controles también de corazón regularmente. ¿Y qué actividades uno tiene que realizar para evitar todo ese tipo de cosas? Esos desbalances, digamos. Actividad física. Actividad física, o sea, depende de la posibilidad de cada paciente, porque como le decimos, lo más fácil y gratis es caminar todos los días 30 minutos, completar 150 minutos a la semana. Y si es joven o tiene buena actividad física, intensificar la actividad física. Hacer baile, hacer zumba o hacer un poquito de pesas, pero siempre varias repeticiones. Entonces, para que esto también ayuda muchísimo, como dice la gente, para poder quemar el azúcar, para poder quemar los triglicéridos. Entonces, se tiene una mejor calidad de vida. Porque la diabetes también se asocia a trastornos de ansiedad, también se asocia a trastornos de depresión. Nosotros hace unos años más de 20 años hicimos en el hospital un estudio, le fuimos a buscar a los pacientes con diabetes el porcentaje de depresión y encontramos en el antiguo hospital de clínicas que el 47% de los pacientes que consultaban a nuestros servicios estaban con depresión. Y de ellos casi un 30% con depresión severa. Y está súper demostrado en algo que no se demostró, todavía no se sabe dónde, en algún lado del cerebro hay una relación entre diabetes y depresión. O sea que hay que tratar la diabetes por un lado y tratar también la depresión. Y ahí se mejora muchísimo. Qué bueno lo que estás diciendo. También la cuestión de los pies, hay que tener un podólogo que periódicamente venga y te cuide los pies, digamos, te corte las uñas y ese tipo de cosas. No es que uno nomás se mete un tiguerazo ahí. Y depende mucho de la visión por el paciente. Si ves bien, se puede. Si ves bien, te puedes hacer. Y después siempre también le enseñamos un espejo. Si no ve bien, se le pone enfrente al pie para que vaya mirando. O que otra persona vaya mirando. Cuidar los callos. Cuidar cuando se cortan las uñas, cuidado con las cutículas, no cortar tanto en la puntita porque ahí se quiere lesionar y ahí nomás empieza el problema. El médico le tiene que revisar su pie por lo menos cada 6 meses. Y como decía mi profesor en mi especialización afuera, si tu médico no te revisa tu pie, cambia de médico. Ese médico probablemente no sabe mucho de diabetes. ¿Y estuviste afuera? ¿Dónde estuviste? Yo estuve en la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas. Así que, ¿cuánto tiempo estuviste? Tuve 2 años. 2 años ahí. Y digamos, y cuando uno tiene que acercarse al oftalmólogo para que le revise los ojos, por ejemplo, ¿cómo uno se da cuenta que los ojos tienen que ser revisados? Sí. ¿Cuándo uno se da cuenta? Los ojos deben ser revisados por lo menos una vez al año como prevención si no hay nada. Y después si tiene, el oftalmólogo ya le va viendo. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay lesiones típicas de la diabetes en el ojo. Pueden haber hemorragias, puede haber pequeñas lesiones y con el tiempo esto va evolucionando. Y cuando nosotros nos dimos cuenta ya estamos con un desprendimiento de retina o con una hemorragia
muy grande en el ojo que puede producir inclusive pérdida de la visión. La diabetes, acordate que después de la catarata es la primera causa de pérdida de visión en todo el mundo. Ah, sí, la Sí, diabetes. señor, la diabetes, sí, señor. ¿Y qué número de enfermedad, en dónde en un listado, digamos, de enfermedades, la diabetes está en qué Tercer puesto? lugar, vamos, tercer o cuarto lugar. Así Problemas que... cardiovasculares, cáncer y diabetes. Pero sí. la diabetes está metida también en las enfermedades cardiovasculares. Como dijimos, es uno de los factores de riesgo más importantes para las enfermedades cardiovasculares. Juntamente con el colesterol, con la hipertensión arterial y la obesidad. Ese es el triunvirato o el cuarteto, como le dice, el cuarteto de la muerte que te va a llevar a la enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en el mundo. Y para combatir eso, los ejercicios. Ejercicios. Cuidado en la comida, ejercicios, tomar la medicación, aplicarse su medicación y hacer la consulta oportuna. Y bueno, ¿y cómo está, digamos, en general la medicina acá en Paraguay, en líneas genéricas? Vos ¿cuántos años tenés vos, Aldo? 55. 55, un pibe. ¿Cómo está la medicina en Paraguay, en líneas genéricas? ¿Y cómo se la atiende a la medicina o se la desatiende a la medicina? Yo creo que está mal la medicina en este país. Vamos a ir de inicio nomás. De repente la formación de médicos. Hoy en día, como te estuve comentando anteriormente, ya existe 47 facultades de medicina. Fuera de cámara hablábamos, sí. 47 facultades de medicina 47. hay en este país. Este ¿Y país nos da nomás 3, 4 facultades, con eso de sobra no debería para poder formar médicos. Probablemente un poco más, pero no tenemos la infraestructura, no hay hospitales. Hay un solo hospital de escuela que es el hospital de clínicas. Después están otros hospitales que en el tiempo fueron intentando ser hospitales de escuela, pero no llegan a eso. Te cuento un ejemplo, y hay 47 y la mayoría están en las fronteras. Te doy un ejemplo, en una ciudad fronteriza, pero Juan Caballero, porque hay un solo hospital y hay como más de 20 facultades de medicina. Y tienen 50, 60 camas tiene ese hospital y 20 facultades de medicina tienen que irse a hacer ahí su pasantía. Entonces no existe, ¿y quién les va a enseñar? Están hechos supuestamente para gente de Brasil que venían hasta hace un tiempo, terminaban acá y se iban y hacían su especialidad en Brasil. Hoy en día prácticamente se cortó eso porque la mayoría de los que rinden el examen no pasan, entonces no pueden acceder a la residencia en Brasil que antes tenían, entonces se quedan por acá sin estudios, sin residencia, y esos son los médicos que a nosotros nos van a atender en alguna urgencia de un hospital o, si querés, también de un sanatorio privado. Y con muy poco español. Con muy poco español. Y otra cosa que te digo de repente es que a esas facultades en el interior, en la frontera, las clases se dan en portugués. Te obligan de repente a dar clases en portugués. O sea que hasta una cuestión de identidad de nuestro país estamos perdiendo con eso. No solamente ya es una cuestión médica, una cuestión de educación, una cuestión de país. Estamos teniendo problemas. Pero que debe ser al revés. Claro. Que los extranjeros aprendan el español para empezar a dar clases, ¿no te parece? Decime, el tereré, doctor Aldo Benítez García, ¿el tereré es bueno o es malo para la diabetes? No, tereré no tiene ninguna contraindicación al tereré. Nosotros le decimos que tomen y le ponen su yuyo, que le pongan nomás. Solamente hay que tener cuidado con algunos yuyos. ¿Así? Que lo que pasa es que no hay muchos estudios serios sobre los yuyos. Hay algunos, por ejemplo, el viñal, a muchos le baja, a otros le sube. Después está otro que se llama, que estuvimos haciendo unas investigaciones con eso, el yaguapó, el yaguaretepo, que le llama a la gente el yaguapó. Tienen dentro de sus raíces, tienen de repente algunas sustancias que son tóxicas para el riñón. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y la necesidad de la gente hoy en día se va de la yuyera, se compra por puños, pues. Entonces mezclan todo y no sabes qué tiene. Tienen que saber muy bien del yuyo, de ver qué es lo que están comprando, porque hay una mezcla, hay mucha cuestión social ahí, entonces le venden cualquier cosa, hay que tener cuidado con eso. Pero en general, sin problema, es líquido. El riñón es el órgano que más hay que cuidar, entonces. Es uno de los órganos blancos. Los ojos, el corazón, el riñón. Son órganos blancos de la afectación de la diabetes. ¿Y el páncreas?
Y el páncreas es el órgano en sí de que empieza a fallar. O sea, produce menos insulina. Claro, produce una diabetes tipo 2. Pero si ya uno no tiene el páncreas, o sea, ya no le funciona el páncreas. Claro, entonces se pone la insulina desde afuera. Sí, claro. Ya se aplica insulina desde afuera con la idea de poder remediar lo que haría un páncreas si tuviese la insulina. Y hoy en día hay insulina de muy buena calidad. Cambió muchísimo eso. Hoy en día ya se está aprobando en Europa, está aprobada la insulina semanal. ¿Sí? Una vez por semana ya, y entonces hay muchos cambios para el paciente, para todas las instituciones de la diabetología, pero tenemos que estar con eso, pero nada cambia el plan de alimentación, la actividad física y el cuidado de cada paciente. Bueno, y esto de las facultades, 47 facultades de medicina, y no hay médicos, entre paréntesis, porque ¿quiénes son las personas que atienden esas 47 facultades? Eso es el tema de que para vos enseñar a estudiantes tenés que estar formado, tenés que saber de tu tema, de tu especialidad, y tenés que hacer cursos también, o tenés que tener la actitud para ser docente. Entonces se le mete a los estudiantes ahí detrás de un médico que es asistencialista, no tiene la capacidad, ni el tiempo, ni las ganas de repente de hacer, porque no le da el tiempo de tantos pacientes que tiene que ver. Entonces el estudiante no tiene la posibilidad de aprender. Todo es un círculo vicioso entre también todo donde llegamos otra vez a la educación. Decime, ¿y esos médicos? Porque hay muchos y denodados médicos que trabajan prácticamente todo el día ahí en pos de ser también patriotas y qué sé yo, y nada, con esa consigna que tienen cuando recibieron el título de médico de que tienen que ayudar al prójimo. ¿Cuántas horas trabajan esos médicos y que están ahí en la facultad o en las facultades o en el hospital de clínicas, y qué remuneración tiene esa gente? Voy a un ejemplo. Un médico que, por ejemplo, hace la residencia, 6 años de carrera en medicina. Hace después una residencia de 3 años de medicina interna. Hace 9 ya. 9, hay una subespecialidad. Ponerle la nuestra de endocrinología 2 años, 11. Ingresa al sistema. Vamos a decir, ingresa a IPS. Difícil de ingresar, ingresa a IPS, pero consiguió ingresar, por lo que sea ingresó a IPS, ingresa como contratado. Tiene que estar 5 años como contratado para que le puedan nombrar. Por supuesto, con alguna recomendación, o si no, no logra ser nombrado. Y tiene que trabajar 24 horas a la semana. 24. Y la remuneración es 4 millones y medio, lo que gana por 24 horas a la semana. Y la misma cosa ocurre más o menos en el ministerio. Tiene que trabajar muchas horas. De repente en el ministerio de repente hay 2 o 3 contratos que tiene, pero el segundo contrato ya es la mitad de lo que gana, y también entonces tiene que trabajar muchísimas horas, más o menos por el mismo monto. O sea que el médico está muy mal pagado para todo lo que estudió en comparación al resto. Está muy mal pagado. 11 años, 12 años. Entonces, y está muy mal pagado. Entonces produce... Vos tenés 30, 32 años y no tenés nada todavía. Tenés que seguir pidiéndole a tus padres o a un lado a alguien que te ayude, porque vos todavía no te podés mantener solo. Entonces después, con el tiempo, ayuda. Pero llegado ese momento, entonces... ¿De qué se asocia a lo que se llama el burnout? Se llama eso, de verdad. El quemado, te quemás, ya no querés saber más nada. Entonces perdés también. Todos hablan de repente que la medicina es un apostolado, pero si te pagan mal o vos no tenés, por todo lo que estudiaste, tener una calidad de vida o algo no digo ganar mucha plata, sino que de repente tener un cierto bienestar mínimo que no hay en este momento, por supuesto que ya no querés saber nada. O perdés ese apostolado, o perdés las ganas de seguir. De ayudar también. Claro, Decime, porque... ¿y hace cuánto que vos estás en esto? Digamos que estás activo como profesional de la medicina. Yo terminé en el año 1993. Y a partir de ahí hice mi residencia en el Hospital de Clínicas.
terminé, me fui a especializar, volví, más o menos estamos en casi 30 años. O sea, te puedo hablar de 30 años de experiencia en el sector público, en el sector docente y también en el sector privado. Entonces mucha gente ya va al sector privado también, para tratando de mejorar, de tener un mejor futuro. ¿Te apasiona lo que haces? Sí, me apasiona. Hasta ahora me apasiona. Seguramente el día que me deje de apasionar me tendría que dedicar a otra cosa. ¿Y cuántos pacientes por día atendés, más o menos? Y ahora estoy cambiando yo porque dejé la facultad, dejé el Sí. departamento del hospital de clínicas y ahora me dedico más a la parte privada. Seguramente estamos alrededor de 25, 28 pacientes. ¿Por con día? internados 30 por ahí, sí. ¿Por día? Por día, sí. Y el fin de semana también. Y el fin de semana también, pero tratamos de descansar los fines de semana, sí. Tratamos. Bueno, ustedes ahora se conectan directamente a BM Online, www.brunomasi.com.py. 27 minutos de las 12. Nos estamos despidiendo del canal 21 de Tigo TV y del canal 27 Copaco IPTV, retomando con ellos, digamos, esta conexión mañana, jueves, ya es jueves mañana, a partir de las 9, y vamos a tener, mañana va a estar, a ver, Silvito Peña va a estar mañana, Silvito Peña Flecha, y Emanuel Torres aquí hablando justamente de lo que hay que comer y no comer, y los ejercicios que hay que hacer, etcétera, etcétera. ¿Cómo que se denomina el espacio de ustedes? Metabolismo en acción. Metabolismo en acción. Bueno, así se denomina el espacio, que va todos los jueves de 9 a 9:30 y 35, por ahí, de acuerdo al estado anímico de los conductores y lo que llevan y tienen la sartén por el mango, ¿verdad? O el toro por las astas. Bueno, querido Aldo Benítez, un enorme placer de haber, qué sé yo, sabido mucho más de lo que haces. Sabemos que sos una persona muy íntegra en todos los aspectos. Formaste familia. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 3 hijos. 3 hijos. ¿Y tu señora es médica también? También es médica. Nutrióloga. Nutrióloga. ¿Y cómo se pero llama? no trabaja conmigo. ¿Cómo se llama? Se llama Evelyn Sosa. Evelyn Sosa. Sí. Bueno, Evelyn Sosa, no sé si te estará escuchando, estará viendo, pero en fin. Hay muchos temas acá, muchos temas. Algo más. Esta cuestión de la medicación de Hollywood, que dicen que todo el mundo empezó a aplicarse como una moda, el Ozempic. Sí. ¿Qué es el Ozempic? Y si uno se puede meter ahí el Ozempic y ya va a tener mejor figura, va a perder peso. ¿Cómo es el asunto? Sí, es la medicación de moda, es un medicamento ya que hace unos años, que es una hormona que libera el intestino, que una vez que comemos se libera esa hormona y ayuda a bajar la glucemia y a bajar de peso. Pero tiene siempre, ¿qué es lo que vemos hoy en el gimnasio, en la peluquería? La vecina te indica. Entonces la recomendación es hacerse los controles con un médico que maneje el tema. Entonces está contraindicado en las personas que tuvieron pancreatitis aguda y algunas personas que tienen un tumor especial de tiroides. En esos pacientes no se puede usar de tiroides. De tiroides. Entonces hay que controlar eso antes de empezar eso, y sobre todo los pacientes con antecedentes de pancreatitis aguda, porque puede empeorar la situación. Hacerse los controles, pero siempre anda muy bien la medicación. Es lo más parecido a lo mágico hoy en día, como dicen, pero para las personas con sobrepeso. No es para las personas que tienen normopeso o de repente, o que tengan lo que llaman insulinopenia, que les falte insulina. Y funciona muy bien, pero siempre dentro de un plan alimentario, con actividad física y bajo este control médico. Funciona muy bien. Y bueno, y por eso le llaman medicación de Hollywood. Sí, porque todos los artistas, todos se aplican, sí, así mismo. Para disminuir de peso. Para disminuir de peso hoy en día, sí. Pero fue primer momento se le estudió para bajar la glucemia. Baja la glucemia y te hace bajar de peso, te corta el hambre.
Sí, te sí, corta, te corta el hambre. sí. Y eso es, uno puede seguir tomando por sécula seculorum o no. Y hay estudios O sea, hoy en día con poniendo- una que la que se aplica todos los días. Los Aplicar estudios están mejor. a 3, sí, es como una lapicerita que se aplica, está a 3 años. Y este semanal está hoy en día está a 2 años y medio con toda seguridad. Cada vez se le da mayor seguridad. Hubieron algunos reportes últimamente de algunos reportes sobre algunos problemas en el ojo. Entonces eso se está estudiando. Entonces, pero siempre poniendo una balanza a favor de una persona con diabetes, con obesidad, aplicándose la medicación, siempre a favor de eso. Tiene mucho más riesgo la diabetes y la obesidad que es el mínimo porcentaje de problemas relacionados con la medicación. Tenemos una imagen ahí del Ozempic. A ver si poder reflejar Sí, esa esa es la imagen. lapicera, entonces se aplica una vez por A ver, semana. Se aplica. Tenés ahí la imagen Sí. y a ver si José puede ponchar esa imagen. Ahí está. Esa es la lapicera, ¿verdad? Esa es la lapicera, sí. Hoy en día tenemos ya en el país también. Ya tenemos en el país, pero viene con jeringas. Con ¿Sí? jeringas viene, pero sin mayor problema de aplicación y se usa muchísimo. Usamos muchísimo hoy en día. Anda muy bien, pero la recomendación siempre bajo prescripción médica y controlado. Hay un laboratorio especial que fabrica... El laboratorio es un laboratorio danés, que es Novo Nordisk, danés. que es el laboratorio, uno de los las principales marcas en diabetes en el mundo. Del mundo, En ¿verdad? el mundo. Y acá tenemos ya una copia muy buena, entonces que funciona muy bien y a menor costo. Muchas gracias, doctor Aldo Benítez. ¿Te animás a volver acá? Sí, ¿En serio? con mucho gusto. Un placer. Y de repente si nos cantás algo, y qué sé yo. Porque él es músico también. ¿Te acordás de este tema que se llama Sugar? Ta, 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 del grupo de Archies. De 1969, ¿te acordás? Nunca cantaste. El año que nací. Vos naciste ese año, 1969. Aquí está Sugar de Archies. Muchas gracias, chicos.